capítulo 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a tu nombre, Señor! Hoy hemos escuchado maravillas. Piensa en tu vida, ¿quién eras? ¿Quién eras y qué hacías? ¿Y quién eres hoy y qué haces hoy? Y podemos decir: verdaderamente yo he visto maravillas. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a hablar de Jesús. Jesús que sana a un paralítico. Pues Jesús andaba haciendo su ministerio. Jesús andaba predicando, enseñando, sanando. Había ido por Nazaret y allí trataron de matarlo, tuvo que salir volado. También ya él había ido por la ciudad de Gadara, había ya libertado a aquellos endemoniados gadarenos y de allí lo echaron. El caso es que Jesús coge la barca hacia el otro lado, cruza el mar de Galilea y viene a una ciudad llamada Capernaum. Capernaum, Jesús hace esa ciudad su ciudad. Allí él establece, vamos a decirlo en alguna forma, su cuartel general, donde él iba a estar. De ahí él saldría, pero se establece en Capernaum. Como Jesús se establece en Capernaum, es allí donde él hace la mayor número de milagros. Es allí también donde Jesús predica la mayoría de sus sermones. Sin embargo, a pesar de que era allí donde más milagros él había hecho y donde más había predicado la palabra de Dios, era donde menos los corazones se habían abierto. Era donde los corazones estaban más endurecidos. Ellos se admiraban, se asombraban, lo oían, pero sus corazones estaban endurecidos, no se convertían. Y fue sobre esa ciudad misma cuando Jesús también lanzó una condenación más fuerte que la que hizo en ningún lugar excepto en Jerusalén. En Mateo usted leerá que Jesús sobre esa ciudad lanzó una condenación diciendo: y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Porque si se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, si hubiesen hecho en Sodoma, hubiera permanecido hasta hoy. Por eso hoy te digo que el día del juicio, el castigo sobre esta tierra será intolerable, será menos tolerable que en ti. O sea que el Señor mandó una condenación sobre aquella ciudad. Era tan fuerte el poder de la incredulidad. Escuche, el poder de la incredulidad era tan fuerte y tan profundo la enemistad del hombre contra Dios, que aquella ciudad que escuchó los sermones más intachables, sermones que fueron apoyados con los milagros más asombrosos, aquellos habitantes de aquella ciudad siguieron muertos en sus delitos y pecados. Miren lo que es la incredulidad. Hoy el evangelio de Jesucristo es poder de Dios.
El evangelio de Jesucristo que dice que hay salvación por el hombre, que Dios se hizo hombre, que Dios hizo carne y que vino a morir en la cruz por nosotros. Es salvación, es poder de vida para vida al que cree. Pero la misma vez, amado, es poder de muerte para muerte al que no cree. ¿Comprende? El que endurece su corazón y no lo recibe y no lo cree, es poder de muerte. No hay nada que endurezca más el corazón de un hombre. Y un hombre, estoy abarcando a la humanidad. No hay nada que nos endurezca más el corazón, escucha iglesia, que escuchar la palabra de Dios, no creerla ni obedecerla. No hay nada que endurezca más el corazón. ¿Comprenden? El caso es que Jesús se establece en esta ciudad de Capernaum. Se establece allí y rápido corre la noticia que Jesús había llegado. Yo quiero decirle que en Palestina, en el tiempo de Jesús, las casas eran abiertas. Por ejemplo, todo el mundo abría su casa temprano por la mañana, abría las puertas de la calle. Yo creo que muchos de nuestros países en aquellos tiempos era así también. Era así, ¿verdad? La gente venía, se levantaba, abrían las puertas. Desde que los vecinos veían que la puerta estaba abierta, pues ya sabían que podían entrar. Las puertas de la calle estaban abiertas. Hoy no, hoy vamos a nuestros países y están llenas de rejas. Tienen rejas todas las ventanas, tienen rejas, parecen cárceles. Y a todo lugar donde he ido, que el Señor nos ha llevado, siempre me quedo sorprendida. En vez de casa parecen cárceles. Hay una reja para entrar, otra reja para acá, otra para allá. Y es increíble, hasta dentro de las mismas casas hay rejas. En las habitaciones hay rejas dentro de la misma casa. Bueno, es increíble. Pero también en nuestros países era así. Las puertas se mantenían abiertas. Entonces todo el mundo podían entrar, podían salir libremente. Una puerta abierta indicaba una invitación a entrar. Cuando las personas dejaban la puerta cerrada, significaba que no querían visita. Pero siempre la puerta estaba abierta. Estaba abierta. Así es que como la puerta estaba abierta, cuando Jesús se iba a sentar a enseñar, imagínense la cantidad de gente que venían y abarrotaban aquel lugar. Porque todo el mundo entraba y se llenaba aquello de gente. Siempre estaba abarrotada de gente cuando Jesús enseñaba. Dice la palabra de Dios que un día que Jesús estaba enseñando, Marco dice, predicaba la palabra. Un día mientras Jesús predicaba la palabra, dice Marco, Jesús antes de sanar predicaba la palabra. Muchos venían para ser curados, pero Jesús primero predicaba la palabra. ¿Sabe por qué, amado? Porque aunque Jesús hace milagros, aunque Jesús sana y liberta y hace todas estas maravillas, yo quiero que entendamos algo, iglesia, para que no perdamos el sentido. Entendamos esto. Dios quiere un pueblo que lo busca a Él por lo que Él es. ¿Comprende? Que no vaya detrás de Él por lo que Él pueda darle. Que no vaya detrás de Él por los milagros. Que no vaya detrás de Él por las bendiciones. Él quiere un pueblo que vaya detrás de Él por lo que Él es. Que Él es nuestro Dios. Lo amamos y queremos conocerlo y queremos alcanzarlo. Y Jesús con su ejemplo nos los enseña. Jesús siempre enseñaba, siempre predicaba, siempre sanaba enfermos, pero primero enseñaba la palabra. La palabra de Dios es la que va a volver tu corazón a Dios. La palabra de Dios es la que te va a revelar tu Dios. La palabra de Dios es la que te va a dar vida a tu espíritu. La sanidad te va a dar vida a tu cuerpo, amado, a tu cuerpo. Pero tu espíritu es la palabra de Dios. Amén. Es la que nos sostiene, es la que nos da vida. Jesús dijo, la palabra que os he dicho es espíritu y es vida. Si no hay palabra, hay muerte. Aunque te sanes, vas a ser un muerto andando. ¿Estamos? Entonces Jesús predicaba y enseñaba. Así mismo comenzó a correrse la noticia del ministerio de Jesús. Y un día que Él estaba enseñando, un día de eso que Él estaba enseñando no era un sábado, era un día de semana. Y estaba aquello abarrotado de gente, pero tremendamente. Llegaron las noticias también a los fariseos y los escribas. Y dice la palabra de Dios que comenzaron a venir desde todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Ahora, estos fariseos y galileos se habían vuelto más hostiles contra Jesús. El celo que tenían por Jesús los había vuelto hostiles. Y van a ir allí ahora, pero no van a ir allí para escuchar la palabra de Dios. No van a ir allí únicamente para ver en qué podían coger a Jesús diciendo algo que ellos lo pudieran acusar. Amén. Que ellos pudieran acusar a Jesús diciendo algo para ellos agarrarlo. ¿Ok? Ahora bien, dice la palabra del Señor que el poder de Dios estaba con él para sanar.
O sea que de todas maneras, ni la hostilidad de ellos, Jesús iba a continuar su ministerio inmutable. Jesús no iba a cambiar, no se iba a mover. Él tenía bastante poder en sí mismo para sanar las enfermedades del alma y las enfermedades del cuerpo. Y la hostilidad ni el escepticismo de aquellos hombres iban a impedir que él continuara su ministerio. Así es que dice la palabra del Señor que es así como vienen unos hombres. Dice Marcos que eran 4. Usted ve que hay que leerlos todos. Y te dice que unos hombres, pero Marcos dice que 4 hombres. Dice Marcos que eran 4 hombres. Venían a traerle un paralítico. Estos hombres vienen a traerle un paralítico ahora a Jesús. Y ellos venían con la intención. Quiero que nos entremos en la historia. Escuche bien, una casa que está toda abarrotada de gente. Por todas partes. Ahora vienen 4 hombres con una camilla y un hombre acostado allí. Me imagino que lo llevarían por las 4 esquinas, por las 4 puntas. Y estos 4 hombres vienen con una decisión. Quieren entrar a esa casa y llevarlo frente a Jesús. Así que ya usted sabe todo lo que tenían que pasar. Cuando aquellos hombres llegan a aquella casa y ven aquella casa abarrotada de gente, déjeme decirle que en ningún momento se echaron atrás. Esos hombres estaban decididos. Esos hombres estaban determinados. Habían tomado una decisión en su corazón. Hoy, este día, ese hombre que se llama Jesús, que viene ahí a enseñar, hoy va a sanar a nuestro amigo. Lo vamos a llevar y cueste lo que cueste, vamos a entrar allí dentro y se lo vamos a poner allí enfrente. Usted sabe la decisión que tenían esos hombres. Esos hombres tenían que, yo quiero llevarlo a esto, escuche bien. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestro corazón, pero decisiones donde nadie nos pueda mover. Y la primera y más importante, amado, es cuando tú decides servirle a Cristo. Cuando tú decides servirle a Cristo, lo que más se te van a presentar son obstáculos. Lo que más se van a levantar son cosas para desviarte de los caminos del Señor. Por eso tenemos que tener decisiones fuertes en nuestro corazón. Aquellos hombres habían decidido. Algo tenía que haber en aquellos hombres, en su corazón, un poder, una fuerza más fuerte que la razón. Algo tenía que haber en el corazón de esos hombres, una fuerza, un poder superior a sus sentidos. Ellos no iban a dar marcha atrás. Ellos habían decidido entrar e iban a entrar. No iban a echarse atrás. Ahora aquellos hombres ven por un lado, ven por el otro. Ellos decidieron, aunque fuera violentamente, iban a entrar. Aleluya. Usted sabe lo que dice la Sagradas Escrituras, que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos lo arrebatan. Aleluya. Y ellos, aunque fuera con violencia, aunque tuvieran que se iban a abrir paso, iban a entrar allí dentro, porque ellos tenían que tener también una seguridad en su corazón de que ese hombre iba a ser sanado. Solamente con una seguridad así ellos iban a pasar cualquier obstáculo. ¿Comprende? La fuerza, el poder que había en ellos. Fueron por un lado, mucha gente. Fueron por aquí, nadie lo dejaba pasar. Oh, no se puede por los lados. Pues entonces vamos por arriba, para el techo vamos. Aleluya. Pero vamos a entrar y vamos a llevar a este hombre frente a Jesús. ¿Usted sabe la batalla que hay que librar para llevar a alguien a Jesús? Hay que atravesar el mismo infierno que se opone que el hombre vaya a Jesús. Amén. En aquellos tiempos las casas eran hechas de esta manera. Los techos eran planos y generalmente tenían un patio interior. O sea, en el centro de la casa había un patiecito interior. Entonces quedaba al aire libre. La gente podía coger fresco al aire libre. Pero también pero se les ponía, podía ser unas tejas, podían ser de paja, podía ser de diferentes materiales. De una pared a la otra los cubrían con una lona. Cosa de que cuando llovía podían cubrirlo. Pero cuando no estaba lloviendo podían levantarla, ¿no? Y coger aire fresco. Amén. Así eran las casas hechas. Entonces, por el lado había una escalera. Esta escalera los conducía hacia el techo, que era plano. Y no tenía necesariamente que entrar por dentro de la casa para subirse al techo. Así que aquellos 4 hombres que ven que por los lados no se puede, pues dicen, bueno, vamos por encima ahora por el techo. Y con todo el trabajo y perseverancia comenzaron a subir esa escalera, cargando a aquel hombre para llevarlo frente a Jesús. Cuando ellos suben, dice Marcos que levantan
levantaron el techo y comenzaron a descender al paralítico que tenían. Así es que te podemos imaginar, ¿no? Imagínense a Jesús en aquel patio, sentado, rodeado de gente hasta arriba de él. Y después gente iba por todas partes subiéndose así para escucharlo. Y de repente, un hombre que viene descendiendo en una camilla. Tuvieron que haberle puesto como 4 cuerdas. Y con 4, ¿verdad? Y los 4 agarrando cada uno por una punta. ¡Ay, allá va! Y cuando yo decía, ¡wow! Me imagino yo al maestro. ¡Oh! Una sorpresa para todo el mundo, amado. Para todo el mundo. Allí, ¿sabe dónde lo pusieron? En el medio, frente a Jesús. Exactamente. No solamente lograron ponerlo allí frente a Jesús, amado. Lograron sorprender a Jesús. Dice la palabra de Dios que al ver Jesús, la fe de ellos, de los 4, de los 5, los 4 hombres que lo estaban cargando, tenían que tener una fe para cargar con ese hombre y encaramarse por encima del techo. Esos hombres tenían que tener fe. Y el paralítico que estaba acostado tenía que tener fe para dejarse cargar, no fuera a hacer que lo dejaran caer. ¿Entiendes? Ellos tenían decisión hecha en su corazón. El paralítico decía, hoy es mi día, hoy llévenme, sí, hoy mira, Él me sana hoy. Tenían seguridad en su corazón y eso los movía, amado. Entonces podemos entender, cuando Jesús ve eso, vio una fe que se reía de los obstáculos. Vio una fe que se rió de todos los obstáculos. Ese poder, esa fuerza que había en ellos para llevarlos a hacer lo que ellos hicieron se llama fe. La fe genuina. Escuche bien, la fe genuina no mira los obstáculos. La fe genuina no le importa lo que el ojo natural esté viendo. La fe genuina vence todas las objeciones de la razón. La fe genuina vence todas las objeciones de los sentidos. La fe genuina vence las objeciones del mismo tacto natural. La fe genuina ve la fidelidad de Dios, la omnipotencia de Dios. La fe genuina solamente mira al Dios todopoderoso. ¡Aleluya! El ojo natural, escucha bien, el ojo natural ve los muros de Jericó, la fe ve los muros caídos. El oído natural escucha las amenazas del diablo, pero la fe solamente escucha lo que dice Dios. El diablo está derrotado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestros sentidos no tienen nada que ver con la fe. Y la fe no hace caso a los sentidos cuando los sentidos contradicen lo que dice Dios. ¡Aleluya! Y le voy a repetir esto último. Los sentidos, la fe no tiene nada que ver. La fe no le hace caso a los sentidos. Los sentidos, escuchen, no tienen nada que ver con la fe. Y los sentidos son mentirosos cuando contradicen lo que dice Dios. La fe en lo que Dios dice vence el temor. Porque la verdadera fe cree que lo que Dios dice es verdad y que lo que Dios promete ya está hecho. ¡Aleluya! ¡Amén! La iglesia tiene que creerle a su Señor. Tiene que creer que todo lo que el Señor dice es verdad. Que todas sus promesas son en Jesucristo sí y en Él amén. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo liberta, es porque Él liberta. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo sana, es porque Él sana. Si la palabra de Dios dice que el único que puede salvarte es Jesucristo, es porque el único que puede salvarte es Jesucristo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya.
Oh, si la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, es porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo vive, que Él reina y que viene pronto, es porque Jesucristo vive, Él reina y viene otra vez. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Si la palabra de Dios dice que Él nos ha libertado, Él nos ha libertado. Oh, gloria a Dios. La iglesia tiene que creer lo que dice la Biblia, porque lo dice Dios. ¿Por qué razón? Porque lo dice Dios. Y ya. Y punto. El caso es que los hombres bajan. Jesús ve la fe de este hombre. Cuando Jesús ve este paralítico frente a él, al ver Jesús la fe de ellos, le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Usted se imagina la sorpresa que se llevaron a aquella gente? Pero si el problema no es de pecado, es de parálisis. Ellos lo habían llevado para que lo sanara. Y Jesús le sale y dice que tus pecados te son perdonados. Aquí no hay problema de pecado, hay problema de parálisis. Entonces, no solamente que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, sino y todavía dice: tus pecados te son perdonados. Pero si solamente Dios perdona, que tus pecados te son perdonados, y lo perdona en su nombre, en su propia autoridad y en su propio poder. Y los fariseos comienzan a pensar: y esta blasfemia, porque solo Dios perdona. Pero Jesús, que conoce el corazón del hombre y conoce lo más íntimo que hay en nuestros corazones, ellos cavilaban. Dice Jesús: ¿por qué caviláis en vuestro corazón? Tú sabes que Jesús conoce lo más íntimo que hay en nosotros. Nada hay escondido para Él. Usted sabe que el pecado que comienza y termina en el corazón, aunque nunca lo exteriorices, es tan terrible como los que salen. Para el Señor es el mismo pecado. ¿Sabe que de Él fue de quien el apóstol Pablo dijo que delante de Él nuestras obras estaban desnudas delante de sus ojos, ante aquel a quien habremos de dar cuenta? Se refería de Jesús. Él sabe lo que hacemos exteriormente y sabe lo que no hacemos, pero que están en nuestro corazón. Entonces Jesús le dice: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Sabía lo que ellos estaban pensando. Le dice: ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? En realidad las dos cosas son fáciles. Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Decirlo es fácil, pero ¿cuál es más fácil hacerlo? ¿Cuál es más fácil de hacer? Decirlo es fácil, pero ¿cuál es más fácil de hacer? Ninguna. Ambos necesitan intervención divina. Ambos necesitan el poder de Dios. Ahora, hay una diferencia entre ellos, sí. Hay una diferencia. Solo Dios perdona. Y cuando usted dice: Dios, tus pecados te son perdonados, es algo que no se puede corroborar, no se puede probar, no hay una señal externa. ¿Cómo yo puedo saber que le quedaron perdonados? No lo puedo demostrar, no hay un testigo, nada testifica, no hay una señal que asegure que realmente ha sucedido. ¿Comprenden? No hay, es lo único, hay una diferencia. Entonces Jesús le dice: pues mira, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, coge tu cama y vete a tu casa. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios que en ese mismo instante quedó sano el hombre. Y delante de sus ojos, de todos ellos así, yo imagino que se quedaron con la boca abierta. Y delante de la presencia de todos, no solamente el hombre sanó, amado, sino que se le fortalecieron las extremidades. El hombre agarró, se tiró, agarró su cama, se le echó al hombro y se fue para su casa glorificando a Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Quedó fortalecido de arriba abajo. Dice la palabra de Dios que se fue glorificando a Dios.
Y todos los que estaban allí dice que quedaron asombrados, glorificaron a Dios y con temor decían: hoy hemos visto maravilla. Tenían sentimientos encontrados, estaban asombrados. Con temor glorificaban a Dios porque habían visto maravilla. Les llamó la atención esa maravilla. El hombre se paró de la cama y cargó con la cama y se fue. Pero perdieron lo más importante. Perdieron lo más importante. Perdieron de vista el significado del perdón del pecado. Ellos no entendieron cuál fue la razón ni el propósito por lo que Jesús los sanó. Sabe que ellos no creían que el hombre había sido perdonado. Tenía que demostrarle que el hombre había sido perdonado. En aquellos tiempos, la fe ortodoxa de los judíos creían que la enfermedad era causa del pecado. Y ciertamente algunas veces lo es. Un pecado te enferma. Y le voy a decir, porque tengo muchos testimonios de enfermedades que te vienen por la falta del perdón. Ese es uno de los pecados que más enfermedad trae a tu cuerpo. La falta de perdón, el rencor, la amargura en tu corazón trae enfermedades al cuerpo. ¿Comprende? Entonces algunas veces sí, pero no siempre es por causa del pecado. Pero Jesús quería demostrarle a ellos con una señal visible. Como la religión judía ortodoxa creían que todos decían: si ese hombre está paralítico es porque es pecador. Claro, ellos pensaban que ellos no, él era pecador y él era paralítico por eso. Entonces, para demostrarle una señal visible de que él había sido perdonado, Jesús hace el milagro, pero ellos no entendieron eso. Fíjese bien que cuando Jesús perdonó al muchacho, el hombre siguió siendo paralítico. ¿Comprende? Él siguió siendo paralítico. Fue después Jesús lo sana para demostrarle a ellos que él había sido sanado, como una señal, una prueba de que también había sido perdonado. Ahora para ellos, bueno, si el paralítico se sanó, entonces ese hombre fue perdonado. ¿Entendemos? Ellos no entendieron. Jesús quería demostrarle a ellos que él tenía el poder mesiánico. Ellos no entendieron. Ellos creían que estaban siendo testigos de una demostración de Dios dándole poder a un hombre. Ellos no entendieron que ellos estaban siendo testigos de la presencia de Dios mismo en medio de ellos, en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que había perdonado a aquel hombre en su propio nombre, en su propia autoridad, en su propio poder, y solamente Dios perdona. Jesús quería demostrarle, enseñarle su poder mesiánico sobre la tierra para perdonar pecados. Jesús le estaba diciendo que él era Dios y ellos no lo entendían. Jesús había afirmado su igualdad con Dios y había confirmado su afirmación. ¿Entendimos esto? No lo entendieron. Muy pocos lo entendieron. Le explico de nuevo, escuche. En la fe judía ortodoxa, ellos pensaban que todos los enfermos eran por causa del pecado, porque eran pecadores. En realidad todos somos pecadores, no siempre por causa del pecado de la enfermedad. Pero ellos pensaban que sí, los judíos ortodoxos. Entonces para ellos, aquel hombre paralítico no era un pecador. No podía sanarse, porque para sanarse tenía que ser perdonado. Jesús dice que le perdona los pecados, pero él siguió paralítico. ¿Entendemos? Entonces ahora es necesario eso. Primeramente, él siguió paralítico. Segundo, el único que perdona es Dios. ¿Cómo este hombre va a decir que le está perdonando los pecados y arriba ni siquiera se levanta? O sea, siguió paralítico, siguió enfermo. Entonces Jesús, para demostrarle a ellos con una señal visible. Recuerde que las señales y los milagros es para el incrédulo, para que crea. Para darles una señal visible, para que ellos crean que fue perdonado. Pues si la enfermedad es lo que le causa la parálisis, lo que le dice perdón, ustedes van a ver que él fue perdonado. Pues mira, te digo ahora que te levantes, que cojas tu cama y que te vayas a tu casa. Entonces, si el hombre fue sanado,
significa que fue perdonado. Ahora, solamente Dios perdona. Entonces ellos se maravillan por el hecho de que sanó al paralítico. Pero lo que ellos no se percataron, que lo más importante era que Dios mismo estaba con ellos, que Él era Dios, Él tenía el poder para perdonar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Jesús se igualó a Dios, pero demostró también que lo era. Él perdonó al hombre en su propio nombre, en su propia autoridad y en su propio poder. Hoy nosotros podemos orar por los enfermos, pero no en nuestro nombre, en el nombre de Jesucristo, en su autoridad y en su poder. Amén. Y ellos no lo comprendieron, amado. Y como entonces también sucede hoy. A veces venimos al servicio y muchos están en la presencia de Dios envueltos y otros ni se dan cuenta de la presencia de Dios. Algunos están gozándose, adorando al Señor y están seguros y ciertos, y otros están mirando a ver qué están haciendo los demás. Lo más triste es que no te percates de la presencia de Dios. Lo mismo sucedió con ellos. Él le estaba diciendo, Dios mismo. Ustedes saben que cuando ellos veían a Jesús hacer milagros, muchas veces decían, glorificaban a Dios por la autoridad que Dios le ha dado a los hombres, por tal potestad que Dios le ha dado a los hombres. Pero ellos no fueron testigos de algo que Dios le dio al hombre. Ellos fueron testigos de Dios mismo, porque el Señor Jesucristo perdonó aquel pecado. Amén, lo perdonó y lo sanó. Pero ellos no lo comprendieron. Los escribas y los fariseos, aún a pesar de entendieron menos. Cuando nosotros leemos los acontecimientos que vinieron después, las cosas que ellos hicieron después, entendemos que se fueron todavía mucho más endurecidos y con más odio. Todavía. Yo quiero decirte que hay barreras. Ahora esta palabra. Que si realmente el pecado era lo que tenía aquel hombre paralítico o no, y el Señor simplemente lo dividió para darle a ellos, demostrarle quién Él era, y ellos no pudieron verlo, fueron teniendo ojos, no vieron. Pero sí, una cosa es segura: el pecado es una barrera que te separa de Dios. El Señor Jesucristo quiere hacer algo en ti. El Señor quiere desatar algo en ti. Pero hay barreras que hay que quitar. Hay algo que impide, hay una barrera que está impidiendo que el Señor pueda hacer en tu vida, en ti, desatar en ti lo que Él quiere hacer. Hay barrera. Esa barrera puede ser odio. Esa barrera puede ser rencor. Esa barrera puede ser falta de perdón, amargura. Esa barrera puede llamarse como tú quieras. Quizás falta de reconciliación. De repente lo que tienes es que darle tu corazón al Señor. Pero hay barreras que aunque el Señor quiera bendecirnos, aunque Él quiera, escuche esto, aunque Él quiera, Él es fiel a sí mismo, a su naturaleza. Para que su naturaleza pueda, escuche bien, su naturaleza pueda ejercer a favor nuestro, en bendición nuestra. Tenemos que estar en las condiciones correctas. Cuando el hombre no conoce a Cristo, que no le ha dado su corazón al Señor, esa barrera la quita el Señor. Esa la quita Él. Esa no la quitamos nosotros. Él nos busca, Él nos encuentra y las quita Él. Las quita Él. Pero cuando una vez en tu vida Él la quitó, aquellas que dejaste levantar, las tienes que quitar tú. Tienes que entregarla, tienes que confesárselas. Yo quiero decirte que aquellos hombres, para ellos pareciera que era sumamente necesario que tenían que llevarlo frente a Él. Pero yo también te puedo decir la historia de un centurión y la historia de una mujer cananea que tenía a su hija y solamente le dijeron di la palabra a la distancia.
Y Jesús alabó la fe de ellos. Pero estos que se empeñaban a llevarlo hasta frente a él, Jesús no lo censuró. ¿Saben por qué? Porque él no anda buscando mucha fe. No importa que sea poquita, pero que sea genuina. Que sea genuina. Tienes que ponerte en paz con el Señor. ¿Qué tienes? Si no, no espere que va a hacer nada. Quita la barrera. Quita lo que está impidiendo que el Señor opere en tu vida un milagro, haga en tu vida. ¿Por qué no tengo una vida abundante? ¿Por qué, Señor? No se pierda lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Amado, no se lo pierda. No lo pierda. No pierda, porque el Señor tiene maravillosas cosas para nosotros, amado. Pero todo lo que han levantado barreras, que han permitido separación entre tu Señor y tú, la desobediencia, es algo que el Señor no soporta. La rebeldía no la soporta el Señor. Las quejas no la soporta. Quejarte contra Dios, la queja contra Dios es rebeldía. Jehová aborrece la rebeldía. Lo aborrece. La desobediencia la aborrece. Si hay falta de perdón, perdone su esposo, perdone su esposa, perdone, reconcíliese, sean con sus hijos, con un compañero, con un hermano, con una hermana. No espere nada del Señor hasta que no haya sanidad. Son barreras que se levantan. Usted sabe que muchas veces en lo humano creemos de que si yo soy el que voy a mi esposo y le hablo primero y me reconcilio primero, yo perdí. Déjame decirte que ganaste. Cada vez que tú tomas la iniciativa, tú eres quien gana. Si tienes con algún hermano o con alguna hermana, el que toma la iniciativa es el que gana. El perdedor es el que nunca la toma. Porque hay que vencer la carne. Cuando tú tomas la iniciativa, no importa quién tenga o no razón. Quien está ganando delante de Dios eres tú. Tú eres el vencedor. Usted sabe que somos más que vencedores. Lo primero que tenemos que vencer es nuestra carne. Y a veces creemos, no, si cedo como que pierdo. No, si tú cedes, entonces es que tú ganas. El Señor va a hacer algo maravilloso, maravilloso, hermoso, pero es necesario. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Quiero vasos vacíos, vacíos, para llenarlos de mi gloria, llenarlos de mi presencia. Pero tienen que estar vacíos, tienen que estar limpios, transparentes. ¿Sabe que la maldad interior, lo que se tiene escondido en el corazón, si no hay arrepentimiento, más tarde o más temprano sale a la luz? Y cuando sale a la luz es para vergüenza. Yo te digo, esta palabra me la dio el Señor porque te ama. Te ama, nos ama. Y quiere verdaderamente meterse en ti. Y quiere fluir en ti. Y llenarte de su Santo Espíritu. Solo tienes que humillarte delante de tu Dios, pedirle perdón y dile: Jesús, perdóname, Señor. Dile: Jesús, perdóname, Señor. Yo derribo toda barrera ahora en tu nombre. En tu nombre, en tu nombre. Necesito tus fuerzas. Fortaléceme, Señor. En tu nombre, en tu nombre. Hoy comienzo de nuevo, me levanto en tu nombre. Dígale a Jesús: en tu nombre me levanto hoy. Me levanto. Tome una decisión en su corazón, como esos 4 hombres que no había quien los hiciera echar atrás. Esos hombres no iban a retroceder por nada. Ellos estaban determinados. Determinados. La palabra que me dijo el Señor allí, me dijo: porque soy hallado de los que me buscan. Hoy tomo una determinación. Hoy, Señor, voy a buscarte como nunca. Voy a buscarte como nunca, como nunca, como nunca. Hoy vuelvo a buscarte con pasión. Hoy vuelvo a buscarte con fuego en mi corazón. Hoy vuelvo a buscarte. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti.
Dígale: enciéndeme de nuevo, vuelvo a ti, necesito tus fuerzas. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre. Dígale al Señor: límpiame con tu sangre. Renuncio a todo lo que me pueda apartar.